Convocamos ahora a Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar y agradecer la invitación de la Confederación de Cámaras Empresariales. Saludar y reconocer al empresario de nuestro país, al verdadero héroe que a lo largo del tiempo tiene que enfrentar y superar obstáculos, muchas veces a raíz de la insensibilidad, de la incomprensión o de medidas que indudablemente afectan la buena marcha de cualquier empresa y terminan muchas veces siendo obstáculos de difícil superación. Lo hemos visto a lo largo del tiempo y creo que es este momento para un reconocimiento al empresario de nuestro país, empresario de cualquier magnitud, micro, pequeño, mediano, gran empresario, los más de 200 y pico mil empresas que hay en nuestro país, que son los que generan el trabajo genuino, por lo menos la inmensa mayoría del trabajo genuino en nuestro país y la totalidad del trabajo privado. Creo yo que es siempre tiempo de reconocimientos. Agradecer la invitación y voy a hablar no de temas electorales, no voy a hablar de las elecciones, ni voy a hablar de lo que se hizo en este periodo, ni de lo que no hizo o lo mal que podrán hacer otros. Quiero ser concreto en cuanto a las propuestas que nosotros entendemos necesarias para cambiar la realidad del país, que nosotros no la vemos tan color de rosas hacia adelante. El Uruguay tiene determinadas características, determinada geografía, esas praderas fértiles en la casi totalidad de su territorio, esas características de su población, para bien o para mal, que lo ha hecho diferente a lo largo del tiempo, diferente de otros países de la región y del mundo. Por lo tanto, pasible de políticas diferentes para sacar adelante a su economía y a su pueblo. En el último tercio del siglo XIX, particularmente a partir del gobierno del coronel Lorenzo Latorre, que por primera vez el gobierno nacional llega a ejercer su jurisdicción en los límites del territorio, y en las primeras décadas del siglo XX, prácticamente hasta mediados del siglo XX, este país fue capaz de implementar políticas que generaron progreso, bienestar, riqueza, prosperidad. Un país lejos de las zonas de conflicto que afectaban tanto al mundo entero. Pero un buen día la situación cambia. A partir de la guerra de Corea, hace ya más de 70 años, la situación internacional cambia. Lo que el Uruguay le vendía al mundo a muy buen precio, empezó a bajar en su cotización, empezó a haber cierta competencia en la medida que el resto del mundo, ya libre de conflictos, empezaba a solucionar muchos problemas y a producir lo que el Uruguay también producía. Y a partir de ese entonces hasta el día de hoy, este país creció a un promedio de alrededor del 2% anual, promedio, cuando el mundo creció en el mismo lapso a un promedio del 4% anual. Es decir, que nos hemos ido quedando cada vez más rezagados del mundo. Y el Uruguay adolece de ciertos males endémicos, como su déficit fiscal, que
suele paliarse con más endeudamiento. Y esa es la constante. Administración tras administración, el aumento del endeudamiento. Y todos sabemos cómo termina esa película. Llega un momento en que el endeudamiento no va más, en que los prestamistas ya no prestan o exigen demasiado y empiezan a surgir las crisis que tanto daño nos han hecho al país y que hemos sufrido en más de una oportunidad en los últimos tiempos. Nosotros entendemos que es necesario cambiar ese modelo de país, establecer un nuevo modelo de país, un nuevo modelo que signifique una nueva era de transformaciones, como lo fueron en la última parte del siglo XIX y la primera del siglo XX. Una nueva era de transformaciones. Y para eso necesitamos que las políticas se instrumenten en clave de país. Ya no podemos seguir avanzando divididos en dos bloques donde parece que la lógica es que un bloque tranque al otro, que lo que uno propone el otro se oponga, que cada vez quedemos más frenados, más rezagados. Creemos que es la hora de que este país asuma que hay que actuar en clave de país, que hay problemas que son transversales que nos pegan a todos como sociedad, que hay problemas como el demográfico que o lo solucionamos o vamos directo a un despeñadero, que hay problemas como la educación, que o cambiamos la lógica y realmente preparamos a nuestros jóvenes para el mundo que deben enfrentar o vamos directo a un problema mucho más serio, que hay problemas como el de la droga, que se está llevando puestas generaciones enteras y que sin embargo las políticas que hoy se están aplicando no contribuyen a frenar la línea ascendente de adictos que hay en nuestra sociedad, generando un problema gravísimo que no podemos seguir ignorándolo. Problemas como el endeudamiento de la gente, problemas de distinta índole que nos afectan a todos y que tenemos que encarar en clave de país. Hemos recorrido las sedes de todos los partidos. Hemos ido a la sede del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente. Y les hemos planteado la necesidad de establecer esa gran mesa de diálogo para tratar estos temas y otros tantos. La seguridad pública, por ejemplo, también la debemos considerar en clave de país. Hemos hablado de la posibilidad de establecer de una vez por todas ese Consejo de la Economía Nacional que está previsto en la Constitución desde hace 90 años y que sin embargo sigue sin activarse. Un lugar, un ámbito donde estén todos los dolientes de las decisiones económicas, los empresarios, los trabajadores, la academia, el poder político, por supuesto, y todos los actores necesarios para recomendar las políticas que se deben aplicar en este país, una suerte de gach económico. Creemos que es hora de empezar a mirar con esa óptica al país. Y nosotros hablamos desde nuestras propuestas. Hemos elaborado un programa de gobierno. En materia económica han participado distinguidos profesionales como el doctor en economía Kenneth Coates, el doctor en economía Enrique Pez-Bosch, el economista Eduardo H. y tantos más que han hecho sus aportes y que realmente establecen medidas concretas que hay que aplicar para cambiar la realidad. Partimos de la base de que el Estado muchas veces es un peso asfixiante a la empresa nacional. El Estado hay que reformarlo, tiene que dejar de ser ese peso. No podemos tener la lógica de que cada administración
aumente el gasto público. Nosotros hablamos, y están las propuestas, de ponerle un techo al gasto público, la última ejecución presupuestal. De ahí no se puede pasar. De ahí, manteniendo en términos constantes, se va a producir la baja natural producto de la inflación a lo largo de los años. No pasar el gasto de la última ejecución presupuestal. Cuando hay que implementar un gasto para atender una necesidad que surge de las políticas que aplica la nueva administración, hay que reducir el mismo monto de otro lado, donde el Estado es ineficiente, donde el Estado está duplicado, donde el Estado no cumple cabalmente con su función. Tenemos que ir achicando ese peso del Estado que asfixia. Es la única forma de lograr los cambios necesarios. Tenemos que hacerlo hasta llegar a un déficit fiscal que no supere el 2% del PBI. Es la forma de mantener controlada la inflación sin tener como única variable el tipo de cambio, el dólar bajo que encarece a nuestro país y que dificulta la actividad del sector exportador, del sector turístico y de tantos otros actores de la economía. Tenemos que implementar, cambiar la forma de enfrentar ese flagelo de la inflación. Y no hay otra que la reducción de ese gasto público en términos constantes mediante la implementación de medidas que busquen ir terminando con las ineficiencias y las duplicaciones que hay en el Estado. Por supuesto que el avance tecnológico es fundamental para esa reestructura o reforma del Estado. El ir de alguna forma suprimiendo las regulaciones o los excesos burocráticos que hacen lento al Estado. Entre todos lo tenemos que hacer, pero vuelvo a repetir, esto solo se puede hacer si lo hacemos en clave de país. Si hay un bloque trancando, si hay quienes se oponen sistemáticamente a cualquier cambio que en definitiva busque aumentar la eficiencia del Estado, no va a ser posible sacar adelante esta realidad. Esa es una propuesta que yo creo que entre todos tenemos que implementar, porque tarde o temprano la ola nos va a pasar por arriba y estamos a tiempo. Hoy que tenemos ordenados los números macro, estamos a tiempo de implementar este tipo de acciones. Nos oponemos totalmente a nuevos impuestos, no queremos nuevas tributaciones. Entendemos que los impuestos ofician de freno a la actividad económica y este país está entre los que tienen más altos índices de impuestos. Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es eliminar las duplicaciones que existen en el Estado, hay que ordenar muchas cosas que dentro del Estado sabemos que funcionan mal, compras del Estado, procedimientos administrativos, etcétera. Sabemos que el Estado termina pagando más caro y termina, en definitiva, encareciéndole la vida a todo el mundo empresarial, a ese sector privado que es el que, en definitiva, puede generar los puestos de trabajo. En nuestra propuesta, desde el primer día, desde el año 19, venimos hablando de la necesidad de darle oxígeno necesario a la micro, pequeña y mediana empresa nacional, darle fortaleza a la clase media uruguaya, esa tan castigada por las sucesivas políticas que se han venido aplicando en este país a lo largo de las décadas. Esa clase media acostumbrada a vivir con el fruto de su esfuerzo, a salir adelante con su pequeña empresa, su boliche, su farmacia, etcétera, que han venido sucumbiendo ante políticas que han buscado acumular en las grandes empresas. Creemos que es hora de darle ese oxígeno necesario. Hemos presentado en el año 21 un documento. Personalmente se lo entregué al señor presidente de la República, a las autoridades económicas, para que se pudieran implementar medidas que generen esa posibilidad de sobrevivencia
de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, esa gran castigada a lo largo de distintas políticas. Entendemos que el sistema tributario hay que modificar aspectos sustanciales. El IRPF no es un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo. Paga más el que trabaja más, no el que tiene más. Es un impuesto injusto que hay que irlo transformando en un verdadero impuesto a la renta. Me piden que hablemos de la política exterior. Nosotros entendemos que es fundamental encontrar los nichos en donde el Uruguay pueda establecer, aceitar sus negocios con el exterior. Las políticas de aperturas comerciales, los teleseos, como se llamen, con el mundo entero, son necesarios. Pero nosotros no somos partidarios de abandonar el Mercosur ni de generar ninguna situación de conflicto dentro de los países del Mercosur. Creemos que lo que hay que hacer es mejorar el Mercosur, es seguir insistiendo, seguir buscando esas ventanas que como un día nos permitieron hacer el TLC con México, nos permitan hacer distintos TLC con el mundo entero, pero siempre preservando esa unidad regional que en definitiva es la que nos permite en cierta forma ser sujetos de nuestra historia y no solo objetos de la historia. Creemos que es importante una activa participación para buscar abatir los aranceles que el Uruguay paga para entrar en distintos mercados. En el año 2022 pagamos 500 millones de dólares para entrar a diversos mercados que nuestros competidores no pagan. Eso habla de por sí de la necesidad de enfrentar este tema con seriedad y de continuar golpeando puertas y buscando los nuevos mercados. En materia de seguridad, mucho se ha hablado. Claramente la inseguridad imperante afecta a las empresas, generan mayores costos, y es algo que tenemos que revertir. Hemos hecho propuestas claves y propuestas contundentes para revertir la situación de inseguridad que vive nuestro país. Estamos convencidos de que es posible volver a un Uruguay donde se pueda respetar las normas de convivencia y para eso es fundamental restaurar el respeto a la autoridad en todos los niveles, restaurar el respeto a la autoridad en todos los niveles, la familia, el maestro, el profesor, el policía, el militar, los símbolos nacionales, el respeto al presidente de la República que se le ha faltado últimamente. Hay que restablecer ese respeto a la autoridad para que todos, en definitiva, seamos beneficiarios. Nosotros decimos que volver a una situación de seguridad, como hasta hace no muchos años vivíamos, es la primera política social. Es la primera política social porque son los más frágiles, los primeros beneficiados, los que no se pueden pagar la seguridad privada, los que no se pueden cambiar de barrio ni de país. Por lo tanto, en materia de seguridad, claramente tenemos que actuar y actuar lo antes posible. Y el otro punto clave que afecta a la seguridad, que afecta a todos los ámbitos, es la educación. Preparar a nuestra gente para el mundo en el que deben competir, en el que deben enfrentarse. Estamos claramente del lado de darle oportunidades a todos, incluso a aquellos que abandonaron el sistema educativo, nuevos planes, atender a los llamados niní y darle la oportunidad. Pero para generar puestos de trabajo tenemos que generar la posibilidad, el marco para que cada empresa nacional, estamos hablando de más de 200.000 empresas, para que cada empresa nacional pueda tener un trabajador más que no sea un problema más, un trabajador más que le signifique un beneficio. Y para eso necesitamos la verdadera flexibilización laboral y una vez más, y vuelvo al principio, precisamos hablar entre todos en clave de país. Si seguimos en la mezquindad
de la política partidaria, entonces estas soluciones no van a llegar nunca y el Uruguay seguirá, como desde hace 70 años, cada vez más lejos del mundo. Muchas gracias.